¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Inauguramos aquí una nueva sección en este canal de YouTube que van a ser conversaciones. Y la primera es con Javier Aroca. Os animo a que os unáis al canal, a que sigáis estas charlas y más cosas que va a haber para hablar de temas de interés, porque esta sección tiene un nombre que es una declaración de intenciones. No te calles. Vamos con la primera. Habrá más. Gracias. Javier Aroca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Jesús. Creo que sobrevivimos, que estamos ahí, vivos. Bueno, estamos separados contra la opinión de la mayoría de la gente, pero bueno, estamos aquí, ¿no? Cada uno con nuestra libertad y con nuestras opiniones y bueno, no sé, Sí, analizando un sí, es poco lo que verdad que hay pasa. mucha gente que sí me dice que les gustaría vernos juntos y demás. Eso es cierto. Pero tú sabes, quién manda es quien manda y bueno, no quieren que aparezcamos juntos de momento en ninguna cosa y yo lo respeto porque hay que respetar la iniciativa privada, la pública es otra cosa, pero bueno, la privada hay que respetarla. Bueno, vamos a ver lo que, lo que pasa. Lo que es evidente es que también es verdad que la gente tiene que saber que si estamos separados no es un divorcio ni nada de esto. Ya ha habido... sí, Bueno, sí. por cierto, me debes vino, me debes vino que me Tengo sepa. aquí tengo aquí una caja de vino que me mandaron Que lo de que me Galicia debes para vino. ti, de Viñaredo, y lo guardo, tengo que dártelo. Sí, 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 lo pedí, Mira, sí, sí. yo me he tomado hoy una botella de vino, pues ya que estamos hablando de lo nuestro, yo me he tomado una botella de vino hoy de una gente de Casalla, que bueno, creo que se llama Sarandaja, con Z. Es que la gente piensa que en Andalucía y concretamente en Sevilla no hay buen tinto, están equivocados. En la Eh, Sierra Morena de Sevilla hay un vino maravilloso que ya comentó y escribió ni más ni menos que Gustavo Adolfo Bécquer hablando de él. O sea que animo a la... Becker que estuvo por Soria, como bien sabes, ves, también eso nos une como Machado, como el gran Machado. Oye, Sí, pero Javier Aroca, por cierto, recordando que el vino que te guardo es vino de Valdeorras, vamos a decirlo todo, de la comarca galega de Valdeorras. Oye, ¿va a haber presidente o no va a haber presidente? ¿Va a haber gobierno o va a haber gobierno? Porque ahora mismo sabemos que Feijóo no ha salido adelante en la investidura. ¿Crees que Sánchez va a ser presidente del gobierno? Mójate, Aroca, que sé que tienes algo de información y lo que opinas. no, no creo, tengo intuición, yo y deseo también, por supuesto. Yo creo que va a haber un gobierno progresista y que y que lo va a presidir Pedro Sánchez, ¿no? Y quiero pensar que la responsabilidad de los actores políticos que están interviniendo está ese objetivo. Otra cosa es que la narrativa de cada uno, yo esta mañana la he llamado la narrativa doméstica, ¿no? En la gente que quiere, todo el mundo habla para su público, ¿no? Pues quiera quedar bien, todo el mundo quiere quedar lo mejor posible en la foto. Pero ahora mismo, desde el punto de vista de futuro de país, si me permiten la expresión, yo creo que es imprescindible, viendo lo que hemos visto en la sesión de investidura, el que haya un gobierno progresista. Y hay 4 años para mejorar, ¿no? Y para encarrilar las cosas en lo que yo el otro día hablaba con un amigo, que a ver si por fin podemos iniciar una segunda transición. Porque la primera transición, bueno, cumplió su papel. Yo no digo que sea todo para tirarlo a la basura, como sostienen otras personas, a las que respeto, pero yo no comparto esa idea. Evidentemente la primera transición fue importante, pero mientras que haya sido la primera, ahora queda una segunda, porque hay que avanzar en conquistas sociales, en avances de todo tipo, en derechos, de tal manera que podamos superar aquellas cortapisas que sin duda hubo en la primera transición. Bueno, el mero hecho de escuchar a dos personas como Felipe González o Alfonso Guerra nos llevan a muchos que vivimos en aquella época a pensar que la primera transición hay que superarla inmediatamente e iniciar una segunda transición. Y para eso es imprescindible que los actores políticos sean responsables y se den cuenta que ante la propuesta bueno, la propuesta por llamarlo de alguna manera, de Feijóo junto con la extrema derecha es una propuesta que no le conviene ni a España ni a los ciudadanos y ciudadanas de este país, ¿no? Ya lo Ahora te pregunto si te parece de forma esquemática, Aroca, por lo que dices tú de la propuesta de Feijó, también por sí, las dos o tres claves que tú darías que crees que debiera haber en eso que llamas una segunda transición. Y sí, previamente has dicho Felipe y Guerra, de forma sí. esquemática. ¿Te gusta o no te gusta lo que han dicho Felipe González y Alfonso Guerra? ¿Y por qué? No, no solamente no me gusta, sino que lo detesto, ¿no? Y bueno, como yo puede ser que sea o no sea parte implicado, me remito
precisamente a esta tierra donde yo vivo en Andalucía y en Sevilla, que es donde nació, llamémosle el que fue entonces nuevo socialismo, el que dio el golpe, entre comillas, en Suresne. Bueno, pues todos sus correligionarios, todos sus partidarios de entonces han lamentado y han rechazado las palabras de Felipe y las de Alfonso Guerra. Yo creo que representan una aproximación de un antiguo socialismo a posiciones que no son las del Partido Socialista. Por tanto, a mí no me gusta lo que ha hecho el señor González y el señor Guerra, y bueno, y otros más, ¿no? de un segundo y tercer nivel, pero que lo que han hecho es, aquí en Andalucía se le llama ese tipo de actitud agradadores. No, son los agradadores de la derecha, que, bueno, que han tenido además un predicamento y el aplauso y el apoyo, no solamente de la derecha más derecha, sino los medios de comunicación y, en fin, todo lo que es esta cebolla que tiene muchas cáscaras, muchas placas, la cebolla, cuando la cortáis ya se ve que tiene una capa, otra. Bueno, todas estas capas son las capas de la derecha más reaccionaria y más integrista del Estado español. Y hoy día, lamentablemente, porque mucha gente de izquierda así lo lamentamos, tanto Guerra como Felipe están dentro de esa cebolla integrista de la derecha más rancia y más reaccionaria de España. Ujú. En lo que tú consideras que es un debe en una transición por hacer, hablabas de una segunda transición, ¿qué crees que debe haber? Yo te digo, yo no sé si llamarle transición, llámale X, no lo digo por Felipe González, no pienses mal. Lo digo porque yo soy de los que Se cree... dice piensa mal y acertarás, ¿no? No, te juro que ha salido así, ya sabes que a mí me encanta la Vale. improvisación. Bueno, dicho esto, la historia está en que yo sí, en la calle, y estoy convencido que tú también te encuentras, hay mucha gente con deterioro en la sanidad pública que te dicen la lista de espera, lo que están tardando en darme la cita, pacientes, pues yo qué sé, todas las de tu tierra, Andalucía, la mía en Soria, Ágreda, por ejemplo, gente que hasta la están mandando hasta Salamanca, ¿sabes tú la cantidad de kilómetros que hay de Soria a Salamanca? El tema de los precios, el tema del cambio climático, el tema de la vivienda, es decir, una serie de cosas que están en la calle, de problemas de la ciudadanía, al mismo tiempo que, ojo, las energéticas, la banca, las cadenas de supermercados, bueno, están ganando grandes empresas muchísimo dinero, resultado récord, pero a la ciudadanía le está costando llegar a fin de mes o está viendo cómo el poder adquisitivo se resquebraja, incluso el deterioro de servicios públicos como la sanidad. Y a mí sí que me preocupa que el debate político esté muy centrado en el tema de la amnistía, por ejemplo, el tema territorial, y se pierda de vista lo que está pasando en general en España con la agenda social y económica, que quiero pensar que va a acompañar lo que sea un proyecto de investidura. Bueno, es verdad que hay problemas que están a flor de piel, otros que son más estructurales y que yo no despreciaría. El problema territorial efectivamente existe, como existe el problema de la distribución de poderes, de la separación de poderes. En España no se ha hecho algo que se está demostrando todos los días que es un serio obstáculo para progresar, que es la reforma del Poder Judicial, ¿no? Con actitudes absolutamente insoportables en una sociedad democrática como la que está adoptando esta asociación conservadora de fiscales, que parece que o aprobaron las oposiciones a fiscales en condiciones inconfesables, o es que no tienen bien mamado el sistema democrático, porque es eso de impugnar una ley de amnistía que es obra de la soberanía nacional en el Parlamento antes incluso de que se haya aprobado. Y además impugnarla afuera, en Europa. Bueno, ese tipo de cosas son importantes porque evidentemente llegamos al final de esta primera transición sin haber hecho una reforma profunda de las instituciones básicas de cualquier democracia. Y en este caso estoy hablando ni más ni menos que del Poder Judicial. Lo hemos sufrido todo y lo vamos a seguir sufriendo. Fíjate, Jesús, que todavía tenemos un Consejo General del Poder Judicial sin renovar y escuchando al candidato Feijóo no hay ninguna voluntad de hacerlo. Ni de los jueces, por cierto. Pero bueno, entrando en la pregunta concreta, es que esta derecha que tenemos ahora mismo, que es heredera de una derecha preconstitucional, es una derecha taimada, que en algunos lugares, como por ejemplo en mi tierra, en Andalucía, se presenta como una derecha moderada, pero que luego es una derecha muy radical y además ultraliberal, mucho más de derecha de lo que son las derechas tradicionales en Europa o incluso en Estados Unidos, ¿no? El objetivo, tu tierra es la mía en otras, ¿no? La privatización salvaje de la sanidad pública, pero es que también la privatización salvaje de la educación.
y no dejar prácticamente valores a lo público, ¿no? Aquí en Andalucía, por ejemplo, hay un problema ahora mismo gravísimo con las ayudas a los jóvenes, ¿no? Que el gobierno autónomo se está quedando con el dinero del gobierno central para dedicarlo a otros fines. Es decir, no pensemos que la derecha llegue al poder, aunque está llegando territorialmente, afortunadamente, y no al gobierno central, es una cosa baladí. Fijaros lo que está ocurriendo en Andalucía, por ejemplo, con Doñana. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que supone? Supone el plegado del poder público en Andalucía a los intereses privados que se desarrollan en un entorno tan maravilloso y tan productivo, por cierto, en donde hay buenos empresarios y responsables como es Doñana, bajo la estupefacción de toda Europa, ¿no? O sea, eso es la derecha. Aparte, como te he dicho, que eso será fruto o no fruto de la voluntad de los ciudadanos que votarán una opción u otro, hay problemas de calado, problemas de fondo, como he Claro. dicho hoy. Yo es que igual Y soy un utópico, no no lo son sé, valores. ¿eh? Pero yo ¿Eh? sí soy, yo igual soy un utópico, pero yo soy de los que cree, a veces pienso, ¿eh? Hay necesidades que igual requerirían que hubiera pactos de Estado, planes de choque, que se pusieran de acuerdo gobierno central y comunidades autónomas de uno y otro signo para intentar resolverle a la gente la papeleta de problemas que tiene, ya te digo, con la sanidad pública, con los precios, con el tema Sí, del pero cambio no, climático, con la pero, vivienda. Porque es que a pero veces no es también es cierto que ocurre que desde las comunidades autónomas de un signo político se mira al gobierno central, desde el gobierno central se mira a las comunidades autónomas de otro signo y a veces el uno por el otro la casa sin barrer, ¿no? Que dicen en mi no, pueblo. pero no, Pues no, no, no. ojalá hubiera, es decir, que al final se entrara de lleno en intentar resolver o al menos yo creo intentar reducir problemas que tiene la ciudadanía. Sí, pero Digo eso yo, yo no lo sé, porque también es no, verdad que sí, sabes que hay yo, competencias que están en las comunidades autónomas, sabemos ya que sí, estamos pero yo hablando entiendo, vivienda, sanidad, entonces ojalá se pusieran de acuerdo y hubiera un plan de choque con temas que se están, yo creo, sí, pero joder, se yo están entiendo, yo complicando, entiendo ¿eh? lo que tú me dices. Yo entiendo lo que tú me dices. Y es verdad que debería de haber lo que se llama la, la ciencia política lealtad institucional, lealtad desde las comunidades autónomas al gobierno central y desde el gobierno central a las comunidades autónomas. Ese es un problema. Pero el problema realmente no es ese. Ese muchas veces se plantea para decir el Estado de las autonomías no sirve. Que en el fondo, bueno, en todo es lo que defiende la ultraderecha y que también defiende la derecha. Lo que pasa, claro, le interesa tener el poder en comunidades autónomas. No va a decir, mire usted, yo quiero que no haya autonomía, pero y así dejo de gobernar en Andalucía, en Madrid, en Extremadura. No, eso no lo va a decir nunca la derecha. Pero en el trasfondo ideológico, el Estado de las autonomías le molesta. Por tanto, todo lo que sea hablar mal del Estado de las autonomías les viene bien. Y entre otras cosas diciendo eso, es que no nos entendemos. Bueno, para aquí no es un problema de entendimiento. Aquí el problema es que la derecha ideológica tiene lo más profundo de su ser político una serie de contradicciones contra el propio bienestar de los españoles, ¿no? Por ejemplo, el negacionismo climático. Eso no tiene nada que ver con que se entiendan bien con el gobierno central. La privatización de la sanidad y, por tanto, el deterioro constante de la sanidad para que la gente se vaya y se hagan una póliza de la sanidad privada. Eso no tiene nada que ver con un entendimiento. El que se hayan dejado a la gente morir, a los ancianos en Madrid, eso no tiene nada que ver con que haya una falta de entendimiento. Más bien al contrario, lo que han intentado es echarle la culpa al gobierno central cuando la competencia era de la Comunidad Autónoma de Madrid. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que evidentemente sería bueno que mejorásemos en la gobernanza, en la cultura federal, digamos, en la cultura de reparto de competencias y de entendimiento y de lealtad. Hasta ahí de acuerdo. Pero la mayoría de las cosas que están ocurriendo negativas en nuestro país, en el Estado, no son fruto del no entendimiento, no, no. Son fruto de una política ideológica firme de las comunidades autónomas donde está gobernando la derecha y la extrema derecha. Por ejemplo, ¿por qué la derecha en Andalucía y en otras comunidades autónomas? Hablo de Andalucía porque es la que más afecta. Mantienen una política fiscal que defiende fundamentalmente a los más poderosos. ¿Tiene eso algo que ver con que no se entiendan en Madrid? No. Con que no se entiendan en Madrid tendrá que ver pues un modelo de financiación autonómica adecuado y correcto. Por cierto, está pendiente. Pero el resto de los problemas no. Por tanto, yo me niego a focalizar los problemas que tienen los ciudadanos de este país con que haya una falta de entendimiento entre el gobierno central y las autonomías. No, no es cierto. Lo hay, efectivamente, en muchos campos. Pero el problema es que el poder de la derecha que se expresa
en las comunidades autónomas está llevando su política a un planteamiento de máximos en lo fiscal, en la educación, en los poderes públicos en general, en todo, en el medio ambiente. Nada más que hay que verlo. O sea, Sí, no, no si yo hace lo que falta. quiero es que lo haya. Yo ya constato No, que no lo hay. no, Lo que me gustaría es que lo hubiera, porque la política nos cuesta un dinero y está para intentar resolver sí, temas. sí, Por cierto, claro, claro. estabas diciendo en último lugar lo climático. Yo creo que algunos se van a ir dando cuenta del cambio climático conforme vayan mirando la cartera. Algunos, yo creo que a veces se Sí, ríen de la gente que somos de pueblo, se creen que somos gente que por no vivir en la ciudad tenemos menos conocimiento, pero algunos en los pueblos ya hace mucho tiempo que vamos viendo los efectos de la sequía, por ejemplo, y lo que eso supone luego, pues cuando se encarece, por ejemplo, el cereal lo que está pasando claro, también con la aceituna y el aceite de oliva. sí. Son efectos claros, la sequía. Estamos viendo ahora estos días mismo, sí, veranillo de San Miguel ha habido, pero con estas temperaturas vuelven a ser de récord. Y esto, claro, supone que la sequía haga que los precios pues de los productos del campo se encarecen. Al encarecerse el cereal, se encarece el pienso, con lo cual se encarece lo que comen los animales, con lo cual se va a encarecer la carne, etcétera. Algunos lo van a ver en el bolsillo, lo que supone minusvalorar el cambio climático. Quería hacer este apunte negacionista, porque ya no es una cuestión ya ni siquiera política, es una cuestión de, a mi modo de ver, de ser corticos, Sí, de mente, no querer ver sí, o interés económico de no querer verlo. bueno, Porque hay tan cortico, energéticas aquí que se han estado forrando, destruyendo el planeta y se siguen forrando, claro. tan corticos son que piensan que defendernos de las multinacionales de la energía eléctrica o gasística es una cuestión ideológica. No, no es una cuestión ideológica. Si me lo permitís, aunque no suelo utilizar este tipo de expresiones, es una defensa patriótica de los intereses generales de todos los ciudadanos y ciudadanas de España. Es decir, tenemos que defendernos ante esta depredación. Esto no es de izquierda ni de derecha, estos son intereses nacionales, intereses patrióticos. Evidentemente, por ejemplo, la gente del mundo rural tendría que decir mucho sobre los efectos del cambio climático y cómo les perjudica al bolsillo. Yo es una de las esperanzas que tengo. Cuando la gente empieza a dotarlo en el bolsillo, reaccionen de otro tipo, de otra manera. Pero mientras tanto, no va a ocurrir eso. Tú fíjate, en los pueblos, tú también lo sabrás porque tú eres de pueblo, yo no lo soy, pero frecuento mucho los pueblos. Yo cuando veo que la única solución para que llueva es que se hagan los judas rezando, es que me tomo la sotana, aunque no me la suelo poner con frecuencia. Pero bueno, hombre, es que la solución a los problemas que tenemos no es del cielo en el sentido divino de la palabra. Es que los hombres nos estamos convirtiendo en dioses y estamos impidiendo muchas veces por nuestras malas políticas que el régimen de lluvia sea normal, que los ríos. Yo cuando escucho a la gente del PP y de la extrema derecha hablar de los ríos y del papel de los ríos, que digo, bueno, pero esta gente, yo qué sé, han pisado alguna vez el campo, han cogido un libro de geografía, saben que los ríos indefectiblemente acaban en el mar o en los lagos y que tienen que tener aguas que corran y que sean limpias y que no se puede uno entonces Sí, dedicar incluso a. los caudales que más allá de la contaminación, que también, incluso que los caudales también están muy relacionados con algo que es tan sencillo de ver en zonas montañosas como la que es en mi origen, el Moncayo. Basta mirar lo que antes nevaba y lo que nieva ahora. Para eso no hay que ser un Por lince, su, y eso lo saben los que quieran verlo, saben lo que nevaba antes y lo que esa, nieva, ¿no? esa Algunos van a estar con necesidad, la Filomena esta que cayó en Madrid hablando igual bueno, toda la vida. Un día la nevó sufrimos, mucho. la Cuidado, es sufrimos que no juntos. nieva. Sí, sí, bueno, efectivamente, yo, en fin. Dicho esto, por cierto, te quiero preguntar, también me parece muy llamativo lo que estamos viviendo, no sé si mal rollo, teatralización de la política, gente que no se sabe comportar, porque estamos justo en momentos en los cuales acabamos de ver a esa presidenta de las Cortes de Aragón, que con la visita de una ministra como Irene Montero y una secretaria de Estado decide no tender la mano. Vemos también a ese concejal del Partido Socialista en el ayuntamiento que se acerca a Almeida y le toca de esa manera la cara, que a mí particularmente no me hubiera hecho ni gracia que me tocaran así la cara. En fin, este tipo de historia, lo que hemos visto también, por cierto, en el AVE, de este tipo encarándose a Óscar Puente, al diputado socialista, insistiendo ahí pues increpándole, porque al final si tú preguntas a alguien y te dejan en paz, lógicamente iba a lo que iba. Esquivamos el dedo y iba a lo que iba, que era molestar y a provocar a Puente, ¿no? Las cosas como son, ¿no? Pero al final 45 minutos de retraso en el tren para que la gente viniera de Valladolid a Madrid, en fin. ¿A qué crees que se debe este clima Bueno, pues que a puede deberse? una crispación intencionada, ¿no? En Andalucía se utiliza mucho el verbo embarbascar,
que significa envenenar, ¿no? Porque viene de verbasco, que era un veneno, ¿no? Embarbascar la vida, ¿no? Para que todo parezca imposible, para que todo parezca intratable, para que todo parezca insolucionable y lleguemos a soluciones no deseables, ¿no? Pero yo creo que el problema es de aceptación democrática, ¿no? La gente habla, ¿no? El Parlamento habla y decide quién gobierna, y eso hay que aceptarlo. No se puede uno dedicar a, cuando no gobierna o cuando está en la oposición, a mierdarlo todo. Lo diré con una palabra que me van a entender en todos los territorios del Estado, ¿no? Yo creo que de eso es lo que se trata. Hay poca educación política, además, y poca educación en general. Pero independientemente de las responsabilidades que tienen todo el mundo en la mala política, en la mala educación que puede afectar a la derecha y a la izquierda, sí hay un elemento distorsionador en nuestra política, como está ocurriendo en toda Europa y también en América, que es la extrema derecha. Porque la extrema derecha utiliza esto como estrategia y como táctica. Y lo que ha ocurrido en las Cortes de Aragón no es una anécdota. No se puede despachar simplemente decir es que esta señora no tiene educación. Bueno, se puede decir que no la tiene, pero forma parte de una estrategia. Mira, te voy a contar otro ejemplo, que hoy no es la primera vez que lo cuento. En el Parlamento de Canadá ha dimitido su speaker, su presidente. ¿Por qué? Porque accedió a un homenaje a un excombatiente nazi, a un militante del Tercer Reich con ocasión de la visita de Zelensky, ¿no? Eso es incomprensible en una sociedad democrática. Lo descalifica absolutamente. La extrema derecha no puede estar en nuestras instituciones. Lo mismo que la ministra de Interior del gobierno federal de Alemania ha ilegalizado un grupo, a ver si lo se ve sin alemán, se llama Artgemeinschaft, porque es un grupo nazi, homófobo, xenófobo, es decir, racista, o sea, todo lo que nuestras sociedades democráticas, occidentales, llamémoslo así, aunque no me gusta el término, hemos repudiado y llevamos combatiendo contra ello durante mucho tiempo. La extrema derecha no es una opción política más, es una opción política que viene a destruir nuestra convivencia y que viene a destruir las instituciones democráticas. Por eso cada día más incomprensible. Y en estas sesiones de investidura que ha protagonizado el señor Feijóo, aunque parece que no iba a la investidura, ha quedado confirmado que la derecha española, lejos de ser el primer obstáculo para el avance de la extrema derecha, se ha convertido en su aliado. Y eso es lo que absolutamente es inaceptable, Jesús. Te voy a preguntar también porque, claro, parece que algunos no quieren que se hable de esto o se pasa de puntillas, pero tenemos a un rey emérito que viene por aquí, por España, a comer marisco, o dicen que va a navegar a bordo del Bribón, dicen que incluso para competir. Curioso esto, coincide también, por cierto, con el tiempo en el cual se está hablando de los términos del divorcio entre Urdangarín y la infanta, que se habla de dinerito y demás, en fin. Bueno, pero el caso es que tenemos un rey emérito que vive en Emiratos Árabes Unidos, que viene de vez en cuando aquí pues a darse la vidorra, y sigue teniendo esa figura de emérito, curiosamente, y sigue sin declarar ante la justicia, y sigue con esa impunidad, y parece como esto, como si se diera por algo normal. De hecho, va a ser la jura de la Constitución por parte de la princesa, lo cual le va a dar ya de facto derechos sucesorios, llegado el caso, porque ya alcanza la mayoría de edad. Se habla de que estará el emérito en la celebración privada. Bueno, pues estos son los miembros que tenemos en este país, con ese margen de impunidad y de que entra y sale por aquí, no a traer los dineros ni a declarar ante la justicia, sino como quien quiere la cosa, ¿no? Lo mismo que están en Emiratos Árabes, que entra, pues como quien va al cortijo, ¿no? Bueno, alguna vez lo hemos repetido en alguna conversación que hemos tenido, ¿no? El rey, mal llamado emérito, está en Dubái porque él quiere, porque es un prófugo de la justicia fiscal y de otras justicias de las que se libra por su carácter de inviolable y de intocable, diría yo, que es algo más que inviolable, ¿no? En las antiguas constituciones españolas decían que la persona del rey era inviolable y sacra. Lo de sacra se quitó, pero parece que sigue en la mentalidad de la gente más reaccionaria de este país, ¿no? Piensa que el rey es sagrado. Es tremendo porque ayer estuve casualmente escuchando un programa de televisión en casa y un compañero que estaba muy contento porque le había recibido el rey dice que le había dado instrucciones en la Casa Real. Y entonces yo me quedé estupefacto. Digo, bueno, pero la Casa Real no dice que no tiene nada que ver con las visitas del rey honorífico. Pues sí, tiene mucho que ver, porque organiza hasta las entrevistas, ¿no? Claro, ¿todo esto qué significa? Significa que es una institución que es absolutamente inadaptada e inadaptable a los tiempos modernos que le deben de corresponder a un país como España, lo que te llamaba, lo que te decía antes como la segunda transición.
Si en este país, porque los españoles quieren, aunque todavía no se han expresado, tiene que haber una monarquía parlamentaria y constitucional, que la haya, pero lo que no puede haber es una monarquía antigua, reaccionaria y que sea impune, inmune e inviolable y sacra, y que contra la que ni siquiera se pueda hablar. Sí, nosotros hablamos, pero hablar con mayúsculas es otra cosa. No, no, aparte Eh, que se sabe perfectamente que hablar de estas cosas bueno, claramente te en la pierdes televisión puntos. abierta te trae problemas, Yo hablar de no algo estoy que es perdiendo. lo justo y lo razonable. Yo ahora mismo estoy perdiendo muchos puntos. Pero mira, en la intervención de ayer, creo que fue de Aitor Esteban, el representante del Partido Nacionalista Vasco, en la sesión de investidura de Feijóo, contestándole a Feijóo, que había dicho todos los españoles somos iguales ante la ley. Le dijo el señor Aitor Esteban, bueno, todos no. Por lo menos uno no es igual ante la ley. Diría más, ¿no? Hay otros miembros de la familia que no son iguales, no somos iguales ante la ley. Claro, eso no lo puede aceptar una democracia, porque si la Constitución española dice que somos todos iguales ante la ley, y después hay resquicios para algunos que no lo sea, es que esa Constitución necesita un repaso. No, no, claro, y luego Necesita, aparte que entre unos y otros pues le archivaron claro, la historia. y luego, También es verdad que lo que dice esto es importante porque hay margen, sin duda, pues por ejemplo, para que haya transparencia y sepamos el claro, patrimonio que hay por yo, parte mira, yo, de esta si institución. la mayoría de la gente de este país dice que prefiere una democracia, cuando se lo pregunten, perdón, una monarquía, bueno, pues mire usted, pues, yo no lo comparto, pero lo tendré que aceptar como demócrata. No hemos tenido esa ocasión, pero mientras tanto, que la monarquía sea una institución pulcra, transparente, abierta y responsable. No Ujú. está haciendo ninguno de estos extremos. Y después otra cosa más. Cuando he escuchado que el emérito o el honorífico viene en un avión privado de última generación. ¿Quién Ujú. paga eso? Lo estamos Claro, pagando entre todos, aparte del despliegue de seguridad, aparte de todos estos fastos y estos tal cual. Además, lo hacen nuestras propias caras. Como claro. dicen la gente que está la gente más joven que yo, que tiene otra, no sé, otra manera de expresarse. No, no, de Nos hecho, mean en lo alto. jóvenes que no serán como Froilán, al que lo colocaron allí y No, también bueno, fuga de claro, talentos. Pero es uno verdad de que los hay un peores, dispositivo de seguridad que pagamos, evidentemente, que pagamos entre todos uno y de que los tampoco se nos peores cuenta con transparencia lo que hay, claro. uno de los peores problemas que tienen los sistemas monárquicos, que no están acostumbrados a trabajar, ¿no? Entonces, claro, y el problema de una monarquía es que solo reina uno. El resto pues, no reina, ¿no? Y por tanto deberían de ponerse todos a trabajar. No lo hacen, ¿no? No pasa solo, por justicia, no pasa solo la monarquía española, también pasa la británica. Yo no sé si alguien sabe en qué trabaja algún miembro de la monarquía británica, aparte de los dineros que ganan en la prensa del corazón y con los libros y otras cosas. Bueno, en España pasa lo mismo. Entonces, este muchacho al que tú te has referido, que por cierto está al cuarto en la línea sucesoria, pues no se le conoce empleo alguno, ¿no? Entonces, no se sabe, ¿no? A qué se dedica, tampoco a sus progenitores ni el resto de la familia. Entonces, yo creo que eso es un déficit que tiene la monarquía como sistema que debería de corregir inmediatamente, entre otras cosas, si quieren sobrevivir, porque llegará un momento en que la gente más joven que nosotros dirán, bueno, esto es una institución que sobra porque es que encima no son ni ejemplares, porque el Ujú. mayor ejemplo que puede dar un ciudadano en este país es trabajar todos los días, pagar sus impuestos, ser responsable y otras muchas cosas más, incluso tener un poco de estética. Nada de eso hace la monarquía en nuestro país, lamentablemente. A modo de conclusión, Javier, te voy a preguntar de forma, un titular, de cada uno, de estos Mm, nombres que te voy a dar, si te parece, ¿de acuerdo? sí, sí, A ver, sí. Feijóo, que es el que acaba de perder la investidura en segunda votación, ¿qué titular darías sobre él ahora mismo? Bueno, es un líder frustrado que tiene la suerte de estar en el Partido Popular, en donde no son los militantes los que deciden quién es su líder, sino unos poderes que han decidido que todavía les vale, pero que cualquier día de estos pueden decidir que deje de servirle. Isabel Díaz Ayuso. Bueno, yo creo que la perdición del Partido Popular. El día que Isabel Díaz Ayuso salga de Madrid será la perdición del Partido Popular durante muchas décadas. Yo creo que es un modelo de derecha que no existe en ninguna parte de Europa, ni siquiera en Hungría ni Polonia, que son los sistemas más eh, extremos, ¿no? Isabel Díaz Ayuso es lo que es porque Madrid es lo que es. Yolanda Díaz. Pues para mí es una decepción.
es una decepción porque sus propias siglas eh, son sumar, que es una expresión matemática y no se está sumando. Cada uno de los sumando parece que va a su propia bola y no consigue tener algo que es muy importante y es conservar sus propios activos. Yo creo que la gestión de la presencia de Podemos dentro de la coalición, yo creo que ha sido nefasta y que probablemente esté contribuyendo al desmorone de la izquierda alternativa al Partido Socialista. ¿Ahí qué crees que va a pasar entonces? O sea, ¿consideras que no hay una confluencia razonable? ¿Y qué crees que puede ocurrir ahí? O sea, ¿crees que Podemos puede ir por libre No en lo algún digo, momento? no lo digo yo, lo que Podemos lo que dice Podemos en todo caso se podría considerar como un canto de resistencia, ¿no? Porque han sido, pues bueno, arrinconados prácticamente para que dejaran de existir, pero es lo menos relevante. Lo más relevante es lo que ha dicho Garzón, siendo ministro del Reino, ¿no? Que ha dicho que, bueno, que está muy bien, pero que Sumar debe de ser una opción más en una superior integración de la izquierda. O sea, al final estamos en lo mismo de siempre. Nos disolvemos para luego unirnos y nos volvemos a disolver para luego unirnos. Esta es la historia de la izquierda alternativa desde hace ya, bueno, desde que yo tengo uso de razón político, que ya hace mucho tiempo que lo tengo. Y todas mis observaciones han sido de nos unimos para luego desunirnos y con muchas divergencias y disolvencias, que es lo peor, porque al final esto lo que hace es que se fortalezcan otras opciones. ¿Qué hubiera pasado si Sumar hubiera concurrido a las elecciones desde un punto de vista más pacificado, más plural? Se decía que había que escuchar, pero yo me da la impresión de que no han escuchado a todo el mundo, porque ha habido mucho voto de izquierda perdido. Y eso es nefasto para la izquierda y de camino es nefasto para España, porque España necesita una izquierda de ese nivel también. Y es un error disolverla, es un error dejarla sin efectivos y sobre todo es un error dejarla sin inteligencia, porque precisamente si este país ha mejorado en algo y ha cambiado en los últimos años, huyendo de un bipartidismo que nos estaba dejando amorcillado en tablas democráticas, se entiende, ha sido la frescura que insufló el 11M, ¿no? El El 15M, ahora me 15, acuerdo. el 15, El el 15. 15, 15M. ¿Y Pedro Sánchez, otro nombre propio? Pedro es un proyecto de renovación de la izquierda convencional, que hasta ahora ha tenido relativos éxitos gracias a su constancia y su perseverancia, pero que no acaba de solucionar algunos problemas endémicos dentro de la izquierda convencional. Antes hemos hablado de la izquierda antigua, una palabra que me encantó, que dijo Miquel Iceta, las antiguas, ¿no? Bueno, lo que representa Felipe Guerra y otros más, que no es que los que representan ellos personalmente, que pueden tener eh, sus propias contradicciones personales, sino que hay una parte de la izquierda que no acaba de asumir que la primera transición ha acabado y que tenemos que llevar a la segunda. Pedro es un superviviente de todo eso y bueno, si conforma un nuevo gobierno, pues igual ha aprendido y se da cuenta que el cambio de España pasa inevitablemente por el cambio del PSOE. O sea, no es posible que se cambie España si el PSOE no cambia. Lo mismo que el PP igual. O sea, España no va a cambiar mientras que no cambie el PP. Afortunadamente el PNV cambia poco. Lo digo porque es uno de los partidos de Estado, cuidado. Que alguna gente desprecia el PNV como si el PNV fuera cualquier cosa. No, no. El PNV es un partido de Estado y lo ha demostrado muchas veces. Javier Aroca, pues un placer esta charla. Vamos a hacer alguna más porque por aquí no nos cierran, ¿eh? La, la, Creo que no, que nos dejan, pero he querido inaugurar este ciclo hablando que tú contigo, quieras. Y si amigo. quieren cortar con nosotros, van a tener que llamar a los que cortaron el gasoducto del Spring, no sé cómo se llama. Y ya parece que por fin estamos aclarando quién fue. Pero lo nuestro va a tener que ser parecido. No les Va a des ser ideas, difícil, no les des va a ser ideas. difícil que nos callen. Va a ser Aroca, difícil. Por no cierto, te veo muy buen aspecto, ¿eh? Te Bueno, sienta bien la vida, tío. intento que la sonrisa no me la borren. Bueno, salud que haya, que es lo importante. Javier Aroca, nada, no te calles y vamos a seguir, No, ¿te parece? no me pienso, si no me han Yo callado con tampoco. 30 años, imagínate ahora. Sí, yo tampoco siempre que haya salud. Que un placer, ¿de acuerdo? Nos seguimos Lo mismo te viendo. digo.
Venga, Cuídate, recuerda. amigo. Abrazo fuerte. Abrazo.